Hola amigos, en videos anteriores hemos estudiado cómo funcionaba el modelo de Harrod, por un lado, ¿no? Y por el otro lado, cómo funciona el modelo de Epstein-Doman, ¿verdad? Fueron publicados en épocas diferentes, son autores diferentes, pero resulta que a la hora de encontrar su fórmula fundamental, pues hay una gran coincidencia de resultados. Aunque tienen conceptualizaciones diferentes, coinciden en el resultado. La tasa óptima, la de que debe crecer la economía, es igual al producto de la tasa de ahorro por la productividad marginal del capital. Ahora bien, cuando en 1957 Robert Solow propuso su modelo, el famoso modelo de Solow, él hizo una reinterpretación de los dos modelos, del modelo de Harrod y el del modelo de Dolan, fusionándolos en uno solo. Entonces, es por eso que hoy en la literatura moderna, digamos más contemporánea, cuando tratan este modelo, porque en la literatura moderna hay una preferencia por hablar del modelo AK, que es otro, ¿no? Que tiene sus propias características, aunque es una reinvención de esto que estamos, de estos modelos, pero los dos modelos, como les decía, el de Harrod y el de Doman, se fusionaron en lo que se llama el modelo Harrod-Doman. Entonces, vamos a ver en este video cuál es la interpretación que hoy se hace de estos modelos fusionarios. Entonces, la idea es relativamente simple, ¿no? O sea, vamos a verter, en otras palabras, los modelos de Harrod y Doman en términos de una estructura parecida a la del modelo de Solow. ¿Dónde está el detalle? El detalle está en que recordemos que en el modelo de Solow, vamos a ponerle así, M Solow, el modelo de Solow, la función de producción agregada es básicamente una función de N y de K, con una serie, el total de empleo utilizado y el stock de capital utilizado. Ahora, esta función de producción se lleva a términos per cápita. Esta función de producción en el modelo de Solow tiene ciertas características, ¿no? Tiene, por ejemplo, los rendimientos constantes a escala. Ahora bien, cuando se intenta reconstruir el modelo de Harrod y el modelo de Doman en términos del modelo de Solow, ¿qué es lo que se hace? Entonces, en este nuevo modelo, lo vamos a llamar modelo HD, lo que se hace es conceptualizar un determinado tipo de función de producción, que es la función de producción que se denomina la función de producción de Leontief, que consiste, que formalmente se puede escribir de esta manera, supongamos AN, BK, esa es una forma de escribirlo, o otra forma, algunos autores prefieren escribirlo poniendo N sobre un término, lo voy a llamar alfa para no confundir, y aquí K sobre beta. Entonces, claramente aquí A es igual a 1 sobre alfa, B es igual a 1 sobre beta o al revés, ¿verdad? Dependiendo de cómo se quiera interpretar. Entonces, en el modelo Harrod-Doman, en la interpretación moderna, se utiliza una función de producción de Leontief. Ahora, ¿qué característica tiene la función de producción de Leontief? La función de producción de Leontief tiene la característica, o sea, esta ecuación matemática lo que quiere es formalizar la idea de que los factores se combinan en proporciones constantes. O sea, determinada cantidad de unidades de trabajo acompaña a una determinada cantidad de unidades de capital. Por poner un ejemplo, ¿no? Si pensamos en una compañía de taxis aéreos, ¿no? Entonces podemos imaginar el avioncito, ¿no? Un avión pequeño, con su piloto y su copiloto. Entonces, imaginamos el avioncito como un bien de capital y conceptualizamos al piloto y al copiloto como la mano de obra, entonces tenemos 2 personas por avión, ¿verdad? Entonces, y claro, en todos los aviones se va a dar eso, ¿no? Capitán, piloto y copiloto, más por un avión, 2 personas por un avión. Entonces, tenemos una relación 2 a 1, 2 personas por un avioncito. Entonces, básicamente, esa es un poco la idea, con este ejemplo un poco trivial, de la combinación de factores constantes. Y normalmente se utiliza la idea, se representa esto en una situación tal que las curvas isocuantas tienen forma de escuadra, ¿no? O sea, si nosotros agarramos, lo vamos a poner aquí el trabajo y aquí el capital, no va a ocurrir lo que convencionalmente ocurre, que las curvas isocuantas suelen ser efectivamente curvas
de tipo convexo, sino que lo que vamos a tener es básicamente algo diferente. Vamos a tener que las curvas isocuántas van a tener, como les decía, forma de escuadra, ¿no? O sea, aquí vamos a tener la producción 1, la producción 2, la producción 3. Entonces, esa es un poco la forma como hoy se interpreta las ideas de Harald y de Obra en términos de una función de producción que tome en cuenta tanto el trabajo como el capital. Ahora bien, teniendo esto en mente, vamos a analizar cómo funciona el modelo, pero vamos a trabajar, para hacerlo un poquito más agradable esto, con un ejemplo. Vamos a trabajar con un ejemplo. Entonces, supongamos que nuestra función de producción sea precisamente 60n y 4k, que esa sea nuestra función de producción. Y supongamos que la tasa de ahorro es del 20%, que la tasa a la que crece el empleo, la población económicamente activa es del 3%, y que la tasa de depreciación sea del 9%. Entonces, como ustedes ven, estamos razonando igual que un modelo de Solo. Tenemos una función de producción, tenemos la tasa de ahorro, la tasa de crecimiento del empleo y la tasa de depreciación. Ahora bien, nosotros sabemos que en el modelo de Solo la condición de equilibrio es SY igual a N más D por K, ¿no? Esta es la condición de equilibrio del estado estacionario. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Primero, igual que en el modelo de Solo, tenemos que traducir esta función de producción a términos per cápita. Entonces, tomamos la función de producción, en este caso es el mínimo entre 60n y 4k, y lo dividimos entre. Entonces, vamos a tener y minúscula, producto per cápita, y dividido entre n, y minúscula, va a ser igual al mínimo 60n entre n, nos queda 60, y 4k sobre n nos va a dar 4k minúscula, ¿verdad? Entonces, de esa manera, la función agregada de producción se nos convierte en una función intensiva o una función de producción per cápita. Ahora bien, ¿qué característica, cómo se visualizaría gráficamente esa función de producción? Entonces, para empezar el análisis, partimos de la idea de que ¿qué nos dice esta orden? Esta orden nos dice, mire, usted tiene dos magnitudes, 60n o 4k, y dependiendo de qué valor de n y qué valor de k le meta, va a tener dos números. Y por lo tanto, de esos dos números, usted elige el más pequeño. Entonces, esa idea también ocurre aquí. Tenemos un número, 60, y otro número que es 4k minúscula. Si le metemos un valor de k, imagínense que le metemos 10, por ejemplo, 4 por 10, 40. Entonces, 60, 40. Tenemos dos números. ¿Cuál elegimos? El menor, el 40. La producción sería igual a 40. ¿No? O sea, a ver, lo pongo así. Si nosotros tenemos que k minúscula es igual a 10, entonces y va a ser el mínimo entre 60 y 40. ¿Verdad? 10 por 40. ¿Cuál de los dos nos quedamos? La producción va a ser igual a 40. Nos quedamos con 40. Pero también podría ocurrir, por ejemplo, que el k minúscula fuese, por ejemplo, 20. Entonces, en ese caso, y va a ser igual al mínimo valor entre 60, 4 por 20, 80. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Nos quedamos con el más pequeño de los dos, 60. La producción va a ser 60. Ahora, fíjense que a partir de cierto momento, en la medida en que este número de acá, lo que correspondería a 4k, crece, siempre nos quedamos con 60. O sea, va a haber, para determinados valores de k entre 0 y un cierto valor, vamos a elegir precisamente el número de la derecha, el segundo número. Pero a partir de cierto momento, mientras más grande sea el k, este 4k va a ser más grande que 60 y ahí siempre vamos a elegir el 60. Entonces la pregunta es, ¿dónde se da el quiebre? El quiebre se va a dar cuando estos dos sean igual, 60 igual a 4k minúsculo. Y como ustedes se dan cuenta, en este caso, el valor de k que permite la ecuación va a ser 15.
4 por 15, 60. Entonces K va a ser igual a 15. Entonces, esa es la lógica de esta función de producción. Por lo tanto, gráficamente, ¿cómo la podemos visualizar? La podemos visualizar de la siguiente manera. Aquí tenemos K minúscula y aquí tenemos Y minúscula, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un número fijo, acá, 60, y tenemos que la función nos queda, si obviamos el mínimo es el 60, pensemos que tenemos Y igual a 4K. Entonces va a ser Y igual a 4K. Cito un poco. Y igual a 4K. Es una línea recta que nace del origen. Entonces va a ser una línea recta que va subiendo hasta llegar aquí y a partir de ahí se aplana. A partir de ahí se aplana. ¿Para qué valor, en qué momento la línea recta finalmente se aplana? Precisamente acá, donde tenemos el valor de 15. Entonces, gráficamente, esta función de producción Y igual al mínimo de 64K tiene esta representación geométrica. 60K, la línea recta, hasta el valor de 15 y de ahí continúa. Entonces, esta es la gráfica de nuestra función de producción, de la función de producción en términos per cápita. Ahora bien, sigamos adelante. Una vez que tenemos la idea de la función de producción, ¿dónde está el estado estacionario? Aquí lo tenemos. Resulta que la condición es SY igual a N más D por K. Ahora bien, ¿a qué va a ser igual? No nos olvidemos que en el gráfico estándar se representan separados. Entonces, concentrémonos en SY. Y lo que vamos a tener es 0,2, porque hemos dicho que nuestra tasa de ahorro va a ser del 20%, por el mínimo de 64K. Entonces, nada impide meter el 0,2 allá y por lo tanto la ecuación del ahorro per cápita va a ser 0,2 por 60, sería, si no me equivoco es 2, a ver, vamos a revisar, 60 por punto 2, 2. Entonces lo que tenemos es el mínimo 12, y 4 por 0,2, 4 por punto 2, nos da 0,8. Bueno, aquí entra un pequeño detalle de notación. Fíjense ustedes, si yo dejo así, da la impresión que tengo tres números. Tengo el 12, el 0 y 8K. Entonces, como no es así, aquí le voy a poner punto y co. 12, 0,8K. Bien. Y en este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, esta sería la ecuación de la función del ahorro per cápita. Fíjense que si nosotros igualamos 12 con 0,8K, nos reproduce 12 dividido entre 0,8 nos reproduce el valor de 15. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que nuestra función de producción, esta es nuestra función nuestra función de producción en términos per cápita. Esta viene a ser nuestra función del ahorro per cápita. Tiene la misma estructura, pero cambian los valores, pero coinciden con el valor de quiebra. Entonces, ¿qué significa eso? Si aquí tengo 60, puedo imaginar por aquí el valor de 12, ahí, ¿verdad? Y lo que me está diciendo esta ecuación es que nace del origen y es también una línea recta que sigue hasta el valor de 15. Y ahí se vuelve horizontal. Horizontal. Es una línea recta hasta ahí. Entonces, mientras que aquí tengo la función de producción, aquí tengo la función del ahorro per cápita. Entonces, finalmente nos falta un detalle más. Ya tenemos el gráfico de SY, nos falta el gráfico de N más D por K. Y en este caso tenemos N, 3%, D, 9 más 3, 12, por lo tanto nuestra ecuación sería 12K. Entonces, gráficamente, nuevamente estamos con una línea recta, ¿verdad? Pero esta no tiene quiebres, nada, es la vieja línea recta que siempre hemos graficado. Entonces, nace del origen, podemos imaginar, y viene por ahí. Ahí está, N más D por K, ¿verdad? Entonces, claramente aquí podemos ver que allí donde la ecuación del ahorro per cápita se cruza
con la función de los requerimientos de capital, N más D por K, ahí tenemos nuestro estado estacionario. Entonces, ¿y cómo resolvemos esto? Fíjense, claramente el gráfico nos dice, allí donde N más D por K, o sea, 0,12K, es igual a 12, ¿verdad? Es igual a 12. Entonces, en este caso, nos da 100. 12 dividido entre punto 12, si no me equivoco, da 100. Correcto. Entonces, nuestro estado estacionario está en 100. Capital per cápita es 100 y corresponde a una producción de 60. Entonces le vamos a poner el asterisquito y aquí le vamos a poner ya asterisquito igual a 60. Entonces, ahí tenemos nuestros equilibrios del estado estacionario. Ahora bien, esa es la forma como normalmente hoy se analiza el modelo de Domar, de Harrod y Domar, ¿no? En una reconstrucción, digamos, utilizando la lógica del modelo de Sol. Sin embargo, observemos lo siguiente. Podría ocurrir que esta curva, esta línea recta, la recta de los requerimientos de capital, se monte sobre esta de acá. Entonces, eso significaría que estamos en una situación donde el estado estacionario se daría en este punto, ¿verdad? En el punto de ruptura, digamos, de las funciones. Pero también podría ocurrir que esta línea tenga mayor pendiente que la línea del ahorro per cápita. Entonces, en ese caso estaríamos con una situación de inestabilidad y como esta es la curva de los requerimientos de capital, estaríamos en una situación complicada donde los requerimientos de capital están siempre por encima de las posibilidades de ahorro de la economía. Entonces, digamos que el modelo va a tener sus propias dificultades. El gráfico que hemos hecho con los datos que tenemos es un escenario, digamos, de un modelo de solo convencional, en el sentido de que tenemos un estado estacionario y ese estado estacionario además es estable, porque cuando el N más D por K está por encima del S y E, tendemos hacia el estado estacionario y en los otros casos, al otro lado, el ahorro está encima del requerimiento del capital, por lo tanto, nos movemos hacia el estado estacionario.